Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro seminario permanente Corporalidades, el día de hoy 28 de junio, con nuestra cuarta sesión denominada Esquemas y devenires corporeidades desde el ámbito jurídico, presentado por el antropólogo Daniel Vázquez. Daniel Vázquez es egresado de la Universidad de Guadalajara y miembro eh, desde el año 2019 de nuestro seminario permanente Corporalidades. Daniel actualmente coordina un proyecto sobre experiencias religiosas, del cual se derivó la publicación del dossier Acercamientos etnográficos a la antropología de la experiencia religiosa, corporalidad, emociones y subjetivación, en la revista Raíces de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Daniel también ha sido participante en el proyecto de historia del voto femenino en Jalisco, de la exclusión a la paridad electoral desde 1910 a 2022, este proyecto. Los intereses investigativos de Daniel se relacionan directamente con la antropología de la religión, las corporalidades y la antropología de la experiencia, buscando conjugarlas y articularlas para comprender cómo se configuran los modos de ser y estar en el mundo por parte de las personas y cómo a partir de su entendimiento es posible problematizar y conceptualizar sobre ellos. Principalmente le interesa buscar formas de transmitir la dimensión experiencial a los procesos de producción de conocimiento académico. Daniel, y bueno, a todos y todas les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión de hoy. Hola, buenas tardes. Gracias por conectarse a esta sesión del Seminario Permanente de Corporalidades y acompañarme el día de hoy durante esta conversación. Compartiré con ustedes algunas de las reflexiones que he generado con base en mi experiencia en tres peritajes antropológicos realizados en el occidente de México, específicamente en los estados de Jalisco y Nayarit. ¿Podemos compartir la presentación? Bueno, la ponencia como tal se llama Esquemas y devenires corporeidades desde el ámbito jurídico. Esta presentación la dividí en tres apartados. Siguiente, por favor. La primera parte está dedicada a mostrar el argumento que estoy sosteniendo y sobre el cual estoy trabajando. El segundo tiene que ver con las complejidades, es decir, las problemáticas que se derivan de trabajar las corporeidades en el ámbito jurídico. Y finalmente cierro con un apartado para hablar de las posibilidades que nos permite o que permiten las corporeidades ver dentro del jurídico. Solamente quiero hacer rápido una aclaración. Este trabajo como tal lo estoy realizando desde un enfoque de la antropología del cuerpo, es decir, a pesar de que tuve contacto con los peritajes antropológicos, no estoy hablando desde la antropología del derecho, la antropología jurídica. Estoy hablando acerca de mi experiencia en los peritajes y qué retomo de esa experiencia que me permite ver a las corporeidades como un tema que esté imbrincado en estos peritajes. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con el argumento. Aquí voy a hablar un poco del contexto, la conceptualización y los elementos etnográficos. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, este trabajo deriva de un proyecto más amplio que estoy trabajando, que es sobre los aportes de lo religioso al peritaje antropológico, a los peritajes antropológicos. En ese proyecto lo que estoy planteando es que desde la antropología de la religión se pueden realizar diferentes aportes
para eficientar los procesos de los peritajes antropológicos y dar cabida a una serie de procesos que considero no están tan trabajados. Pero de ese proyecto derivo otros dos. Uno de ellos tiene que ver con las producciones visuales que generan las personas que están en estas localidades que están en juicio de amparo. Y por el otro lado, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, me interesa la producción de esquemas corporales, entendidos como la producción que realizan los especialistas jurídicos de los cuerpos o las corporalidades de los sujetos que están en situación de amparo. La que sigue, por favor. Bueno, para dar un breve contexto, los peritajes antropológicos en los que me involucré fueron tres: en Cantiles, que es un ejido en el municipio de Santa María del Oro; otro es Temacapulín, en Cañadas de Obregón; y San Pedro Itzecán, en la ribera de Chapala. Estas tres localidades son dos del estado de Jalisco, una en Nayarit, y en las tres se solicitaban cosas muy distintas. En Cantiles lo que se trataba de hacer era una evaluación de para obtener el índice de desarrollo humano de la población y el índice de progreso genuino. Son dos indicadores que nos hablan acerca del nivel de desarrollo, entre comillas, que tiene una población, y el objetivo era obtener este dato para entender cómo habían sido afectados por parte de la construcción de una presa. En el caso de Temacapulín, lo que interesaba o lo que se buscaba era la relación de las personas con su territorio y entender cuáles eran las relaciones culturales que estaban de por medio en ese contexto, porque había otra presa también que está en construcción y amenazaba con la inundación de tres poblados: Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Y bueno, el tercer caso es San Pedro Itzecán, que también está involucrado o relacionado directamente con cuestiones del agua, dado que en su caso en particular la población empezó a presentar enfermedades renales. Estamos hablando de menores de edad, identificación de metales pesados en leche materna y otra clase de enfermedades en la población derivada de la contaminación del lago de Chapala. Aunque en los tres casos, en Cantiles, Temacapulín y San Pedro Itzecán, estas no eran afirmaciones, es decir, se requería que se confirmara a través de las periciales antropológicas si era correcto dar como el peso de que estas situaciones se derivaban de las presas o de la contaminación. Es decir, se trata finalmente de un proceso de evaluación donde esto está en cuestionamiento y uno tiene que ir argumentando y consiguiendo pruebas para generar una conclusión y pues sustentarla. Sin embargo, a pesar de que pues los tres peritajes se realizaron en tres lugares muy distintos y que no compartían muchos elementos, para mí el interés fue que durante el proceso de trabajo en ellos había elementos que me permitía vincularlos y entenderlos entre sí, aparte del hecho de ir a ellos, sino que también era muy común notar cómo había tres procesos que resaltaban sobre todo, que eran los procesos de identidad, los procesos de memoria y los procesos de territorialidad de estas tres localidades. Y eran recursos a los que recurrían o a los que se nos pedía que se hiciera una evaluación por parte de los especialistas jurídicos, porque se considera que en estos tres ámbitos, identidad, memoria y territorialidad, se pueden obtener datos o información del colectivo. Finalmente, los peritajes tienen esa perspectiva como más
amplia. Siguiente, por favor. Y bueno, a partir de esos tres peritajes y de la experiencia he empezado a trabajar sobre distintos datos o perspectivas, y lo que me interesaba o me interesa es que en los peritajes muchas veces parece que las maneras de resolverlos, porque las baterías, que es un conjunto de preguntas que le hacen los abogados a los especialistas, ya sean antropólogos o de cualquier otra disciplina, uno las tiene que responder, pero como tal, yo lo que me di cuenta es que cada especialista los termina respondiendo o resolviendo de acuerdo a sus propias experiencias de desarrollo profesional, es decir, con las herramientas que tienes, con los conocimientos que tienes, y finalmente eso nos da una diversidad muy amplia de manera de resolver los peritajes antropológicos. Entonces va a depender del conocimiento de cada perito o perita el cómo se resuelven estos. Y bueno, a partir de eso también empecé a identificar el siguiente argumento, que es el que estoy desarrollando, y es que en el ámbito jurídico este, se producen, norman y legitiman corporeidades, teniendo como consecuencia la imposición de un sistema de ser, estar en el mundo específico, que no siempre corresponde con el que experimentan las personas, confrontando a las personas con modelos de desarrollo, posmodernidad y localidad que, si se les son impuestas, nublan los impactos socioculturales que les acontecen, poniendo en riesgo su posicionamiento en el mundo. Ese es el argumento central y que considero resume el trabajo que he estado haciendo hasta el momento, y lo voy a ir explicando poco a poco a lo largo de la presentación. En primer lugar, lo que quiero dar a entender es que el ámbito jurídico, que lo entiendo desde jueces, abogados, la producción que se hace de baterías y otros elementos jurídicos, producen y reproducen formas de ser cuerpo. Hay un modelo de cuerpo imbrincado que está, que es colateral y que siempre está presente y se reproduce a través de estas herramientas. En mi caso particular, yo lo identifico en las baterías. Las preguntas, a pesar de tratar de plantearse o postularse que se plantean de manera imparcial o objetiva, conllevan ciertas ideas predefinidas de lo que implica una corporalidad y de lo que está asociado a esa corporalidad. Entonces, como se parte de un modelo único y general, entonces, ¿qué sucede cuando este modelo no coincide con las formas corporales de las distintas personas que solicitan la protección legal de sus derechos? Hay una imposición de un modelo general sobre corporalidades que van a ser distintos, pero lo que yo entiendo, mi forma de verlo, es que una manera de entender la corporalidad o el cómo nos integramos corporalmente abre el paso no solamente a cómo nos configuramos en tanto individuos y grupos o colectivos, sino también cómo esto nos permite hacer ver el mundo y configurar el mundo que nos rodea de una manera específica a nuestros modos de ser y cómo es que trabajamos sobre él. Y esto nos lleva a que se confrontan diferentes sistemas de entender las corporalidades y de que los sujetos, las personas, actúen en el mundo. Por ejemplo, en la presentación pasada, Carolina nos hablaba sobre este choque corporal y cómo finalmente eso es lo que nos encontramos en esta confrontación. Por ejemplo, en el caso de Cantiles, las personas viven
entre pues un bosque hermoso, o sea, pueden cazar animales, tienen acceso a un montón de frutas y vegetales y no tenían que recurrir tanto al uso de este dinero, porque en el lugar donde vivían, o viven, perdón, este, tenían acceso a todos los elementos que necesitaban para desarrollar su vida diaria. Sin embargo, desde el punto de vista de la intervención de los megaproyectos, cuando se crea la planta y se les lleva la luz eléctrica al ejido, lo que se piensa es que esto supone un desarrollo necesario para esa población, porque obviamente es llevarles la electricidad, tener acceso a refrigeración, luz en la noche, entre otros elementos. Y aunque fueron bien recibidos en el plan original por parte de la gente, al momento de concretarse en la localidad, pues es cuando empieza a haber quiebres, porque el acceso a esta luz eléctrica suponía un cobro alto del servicio de la luz. De hecho, muchos tenían que usar lo mínimo que se pudiera porque sus facturaciones eran sumamente altas para un ejido que no utilizaba esta clase de moneda. Y pues eso obviamente empieza a generar otro tipo de necesidades. Las luminarias nocturnas, que eran públicas, pues la mayoría no servían. Y cuando solicitaban ayuda para su reparación, pues también tenía un costo, ¿no? Y entonces es generar una necesidad que en realidad para ellos no terminaba de ser compatible con lo que necesitaban. Este, tuvimos que caminar en busca de varias personas por la noche y la gente se movía en la oscuridad con una facilidad de que ya identificaban todos sus caminos, sabían cómo orientarse en la noche, mientras que los que no éramos de ahí teníamos que estar pues cuidándonos de no pisar equivocado y caernos. Entonces, por un lado, se entiende cómo se hacen intervenciones para buscar modelos deseables de corporalidades o de que estas corporalidades se sitúen en un contexto, pero también por el otro implica asumir ciertas formas de ver estas corporalidades. Por ejemplo, cuando estas personas de Cantiles comentaban que la introducción de estas intervenciones había afectado su modo de vida, desde el punto de vista de los abogados, se entreveía como para ellos era muy evidente que este ejido, por carecer de servicios de infraestructura que se consideran primordiales en comunidades urbanas, lo situaban en un contexto de pobreza. Y entonces es que se plantea la evaluación con estos índices de desarrollo. Sin embargo, cuando se evalúa, lo que tuvimos que hacer fue retrabajar los índices para poderlos reconfigurar al contexto en el que se encontraban. Algunas preguntas eran casi como ¿cuántos carros tiene usted en su casa? Y a partir de eso vamos a determinar su riqueza. Cuando lo que ellos decían era nuestra riqueza consiste en que podemos salir de noche y no nos pasa nada. Nosotros nos movemos unos metros, tenemos acceso a comida, solamente salgo a trabajar cuando necesito y realmente ese dinero es un excedente. Entonces, todo este tipo de asociaciones entre la forma de vivir de las personas y el cómo se debe de vivir es que empieza a articular modelos sobre los que se ejecutan este, evaluaciones o valoraciones de su forma de vida. Entonces, por ello es que hablo que hay una confrontación de modelos de desarrollo, porque lo que se puede entender como desarrollo desde nuestro contexto en otro no va a ser así. Y muchas veces por querer proporcionar esos desarrollos, entre comillas, lo que se hace realmente es afectar a las personas. Y precisamente porque estas motivaciones están orientadas desde un punto de vista preconcebido,
es que se vuelve imperceptible que hay impactos socioculturales en las poblaciones, porque se parte de la idea de que la intervención que se hace es la adecuada. El que sigue, por favor. Y bueno, aquí lo que se pudo notar en los tres casos, en los tres peritajes, es que había vinculaciones entre temas como la salud y las emociones, la violencia y la identidad, la memoria y la identidad, y entre otra clase de elementos que estaban interrelacionados entre sí, pero que al momento de presentarse en las dictaminaciones periciales no eran aprobadas por parte de los especialistas jurídicos porque estas relaciones se consideraban o se consideraron subjetivas, se consideraban que simplemente eran opiniones o que no tenían un rigor de exactitud que era exigido por esos especialistas. Por ejemplo, en el caso de la vinculación entre salud y emociones, en el caso de Temacapulín, pudimos entrevistar a la enfermera de la localidad y lo que ella nos comentaba es que cuando aparecía una nueva noticia sobre la presa, sobre que el proyecto de la presa continuaba, era que aumentaban las visitas al médico por parte de las personas de Temacapulín. Mientras salía una noticia nueva, la gente se enfermaba, la gente quedaba en cama, incluso nos daba cuenta de que ella podía ver en el historial cómo la gente iba falleciendo poco a poco durante este proceso jurídico. Ella no era de Temacapulín, ella fue asignada desde otro lugar, no conocía la localidad y se sorprendió mucho, pero lo que ella decía era que las emociones, la tristeza, el enojo, era lo que terminaba repercutiendo en la salud de las personas. Era tanta la frustración, el enojo y la tristeza que los llevaba a desarrollar padecimientos como diabetes. Y literal, ella dijo tal cual que la gente estaba muriendo de tristeza. Y esta idea se intentó presentar en el dictamen pericial, no como un hecho, sino como algo expresado, y la respuesta que recibimos fue que, para empezar, la salud debe ser determinada por un especialista médico. Entonces hay toda una asociación de especializaciones que deben de cubrir ciertas áreas. No se podía entender cómo era que antropólogos hicieran la asociación entre estos temas, cómo era posible que un ámbito demasiado subjetivo como las emociones podía tener relación con un ámbito que para ellos es exacto, como el médico. Entonces, esto igual se daba con las otras combinaciones. Cuando se hablaba de esta relación, por ejemplo, de que ciertas intervenciones habían provocado violencia y esta violencia había afectado la identidad de las personas, también era como inconcebible, porque desde lo que yo pude ver en el ámbito pericial jurídico, lo que se hace es compartimentar o separar las distintas esferas del mundo social, cultural, etcétera, y se disgrega de tal manera que pareciera que en la realidad así es. O sea, que realmente uno puede decir esto es totalmente perteneciente a la salud, esto es totalmente perteneciente a las emociones y que no hay ni puntos de interconexión o que tampoco hay flujos entre ambos aspectos. Y lo que más me llamaba la atención de esto es que entre todas esas dimensiones uno, desde la antropología del cuerpo, podía identificar que si se analizaba o se centraba la corporeidad, era que tenía más sentido cómo se entrelazaban estas dimensiones. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tengo que hacer una precisión sobre los conceptos de los que se va a hablar.
Este, y bueno, les voy a hablar sobre lo que son cuerpos, corporalidades y corporeidades, dado que son tres cosas que a nivel analítico se plantean de manera distinta. Generalmente cuando hablamos de cuerpo nos referimos a la base orgánica con la que cuentan los seres humanos, a la pertenencia a una especie biológica y por tanto nos referimos a el cuerpo como un punto limitado en el cual los hechos están basados en el movimiento, en las prácticas que se realizan con él, en las formas como estos cuerpos o esa base orgánica es insertada en distintos ámbitos sociales y culturales y entonces nos vamos a encontrar con diferente variedad de estudios que se centran sí en hablar del cuerpo, generalmente, no sé, cuerpo y migración, cuerpo y violencia, como relaciones muy directas, pero donde finalmente lo que interesa para ese análisis es cómo el cuerpo sirve como plataforma para hablar de otra dimensión. Entonces, el cuerpo solamente es una base que se da por sentado y sobre la cual entonces ya es factible hablar de otros elementos de análisis y se queda en ese punto, es, podríamos llamar cerrado. En el caso de las corporalidades, ya es un paso más adelante de esta superficie orgánica y nos centramos entonces en cómo este cuerpo que sí tiene una base orgánica es socializado y es culturalizado, pero también esto despliega posibilidades de acción. Ya no solamente es cómo se mueve un cuerpo, sino qué nos dice ese movimiento de ese cuerpo sobre un grupo o sobre otras posibilidades que se pueden pues asir, corporalidad es una parte más dinámica y que en general nos habla de las relaciones entre momentos históricos, que nos habla entre las relaciones entre las personas y que nos da cuenta de elementos más amplios. De hecho, desde el seminario que hemos estado trabajando, la intención ha sido que los ponentes y las ponentes estén hablando desde un punto de las corporalidades más que de los cuerpos. Sin embargo, algo que a mí me quedó muy grabado ya desde 2019 en una conferencia que nos presentaba la doctora Alejandra Aguilar, era que también había o se podía entender o hablar de un aspecto todavía más allá, que eran o que son las corporeidades. La siguiente, por favor. Y bueno, las corporeidades como tal, este, ya lo que suponen es un proceso inacabado, es cómo somos o podemos ser algo que no está totalmente definido cuerpo, que es este armazón ya definido, sino qué posibilidades nos da esta corporeidad para relacionarnos con otros aspectos. Entonces, bueno, con corporeidad se abren las posibilidades a procesos que al decir que son abiertos nos referimos a que siempre están en una constante reconfiguración. No es que una forma de pensar los cuerpos de tal grupo o una forma de pensar la corporalidad de tal contexto ya definan a ese grupo, sino que más bien son las personas las que en la práctica y en el hacer diario van produciendo estas corporeidades. Entonces, nos habla no solamente de un solo
cuerpo, de una sola corporalidad, sino de diferentes corporeidades que se van dando o que van construyendo las personas de acuerdo a los contextos en los que se van este, desplazando o moviendo. Sin embargo, la idea de corporeidad pues supone distintos problemas o inconvenientes, problemáticas para el tema de las corporeidades desde el ámbito jurídico, que es de lo que voy a pasar a hablar ahora. La que sigue, por favor. Bueno, el segundo apartado este, trata sobre las aristas que tiene el tema, sobre las problemáticas que identifico de tratar de hablar de corporeidades o problematizar las corporeidades en el ámbito jurídico y también cómo se dan procesos o corporizaciones. La que sigue, por favor. Bueno, entonces aquí con corporeidad hay un quiebre que nos hace entender dos, o bueno, que me hacen entender a mí o ver a mí, dos sistemas de producción del cuerpo desde el ámbito jurídico. Uno lo que denomino esquemas corporales y otro que los llamo devenires corporales. Por esquemas corporales me refiero a este modelo generalizador que se va a utilizar desde el ámbito jurídico para aplicar sobre los otros grupos. Y se trata de un esquema porque no se basa en la dictaminación o en la imposición explícita de un cuerpo tiene que cumplir con tal y tal y tal elementos, como si fuera un checklist, y eso es lo que se aplica, sino más bien cómo esta corporeidad que está imbrincada en los procesos jurídicos es articulada a partir de distintos elementos que se dan por sentado. Por ejemplo, en el caso de San Pedro Itzecán, una de las cuestiones que se hacía o que se hizo en el peritaje era tratar de identificar si dos personas podían ser consideradas como pertenecientes a un grupo indígena. Esto porque solamente eran dos personas de la localidad y porque no había ningún elemento al cual se les pudiera asociar con esos grupos. Es decir, estas dos personas se reconocían como indígenas, pero no se reconocían como parte de un grupo ya definido dentro de pues el padrón que existe en México. Entonces, como se autoadscribían, pero no se autoadscribían a un grupo y tampoco tenían una lengua en específico o un elemento que fuera distintivo, entre comillas, es que se pedía, en este caso, pues evaluarles. Sin embargo, uno de los puntos que yo veo en el ámbito jurídico es que muchos procesos que se dan como objetivos, imparciales o neutros, conllevan de antemano posicionamientos epistémicos detrás que van orientando o orillando los resultados que se espera obtener. Por ejemplo, en este esquema corporal había una conexión muy específica entre lo que se podía considerar como indígena y ciertos atributos específicos como son la lengua, la vestimenta, y cierto tipo de prácticas. Como las personas o la forma de vivir o autoadscribirse como indígenas no coincidía con estos elementos, entonces este esquema corporal donde se les intenta encasillar no es funcional. Y entonces esto termina teniendo implicaciones porque desde el punto de vista jurídico no se va a cambiar este esquema
sino más bien lo que se va a hacer es, pues no entraste, lo siento mucho, y ya no hay un reconocimiento. Este, Sin embargo, precisamente por eso es que el estudio de las corporeidades es importante, porque nos permite identificar estos modelos, cuestionarlos y buscar maneras de que se puedan abrir. Esta apertura de los esquemas es lo que yo llamo devenir corporal, porque entonces se comprende o la intención sería que no vas a partir de un modelo predefinido, sino que vas a interactuar directamente con las personas y son las personas las que tendrían que darnos los elementos para definir sus propias corporeidades, no a la inversa, y buscar la manera de que estas corporeidades pues sean este, aceptadas en ese ámbito y entender que son sumamente diversas. Estamos hablando de que hay cientos de procesos de por medio históricos, económicos, políticos, que han intervenido en la historia de las personas, los pueblos, las comunidades, que van a imposibilitar que este esquema fijo sea 100% válido para los demás. Entonces, ese sería como un primer punto. La siguiente. Y aquí lo que se va evidenciando a través del cuestionamiento desde la antropología del cuerpo, de las corporeidades, es la visibilización de la existencia de sistemas de clasificación, que esto ya es algo que había mencionado en su momento Mary Douglas, y es que finalmente desde ámbitos como la ciencia, ya sea social o exacta o natural, finalmente lo que hacemos es clasificar nuestro entorno y empezarle a dar ciertas formas de organización y darle sentido, porque finalmente estas formas clasificatorias lo que hacen es articular sentidos para permitirnos movernos en el mundo de manera congruente, si se le quisiera llamar, pero que obedezca a estos sistemas. Lo que yo identifico es que en el sistema jurídico, pues evidentemente hay una fuerte distinción entre lo que se considera como objetivo y subjetivo, entre lo que se considera que es colectivo y que es individual, y también lo que tiene que ver con el pasado y el futuro, porque a mí lo que me llamó la atención en este último aspecto es que raramente se hablaba del presente. Generalmente se hablaba de procesos pasados que habían dado lugar a ciertas consecuencias o buscar medidas para solucionar un algo que nos permitiera replantear o reconstruir un futuro. Pero como tal, el presente queda como un punto muerto que no termina de ser analizado. Y lo que hace, o lo que pienso que nos permite la idea de corporeidad, es ir identificando, pero también proponiendo que estos sistemas de clasificación deben de ir siendo reconfigurados también. No digo que sea algo sencillo, ni mucho menos, pero sí nos habla de que hay ciertos procesos que se pueden considerar subjetivos, como el hecho de que las emociones nos produzcan enfermedades, que están ahí y que son compartidos. Por ejemplo, esta cuestión en particular no solamente se presentó en Temacapulín, en el caso de San Pedro Itzacán con las enfermedades renales, se daba, pero en un proceso a la inversa. ¿A qué me refiero? La gente se enferma de padecimientos renales, pero desde el punto de vista eh, médico, desde el punto de vista jurídico, lo que se consideraba es que estas enfermedades no provenían tanto de la contaminación del agua, sino más bien algo inherente a la cultura de salud de este grupo,
que decidía alimentarse del lago o que decidía hacer labores en el lago, sin entender que este lago, la relación con el lago, es por mucho más anterior al problema de contaminación que hay y que ahí hay una relación más amplia que no se está tomando en cuenta y que obviamente no va a desaparecer así tal cual. Sin embargo, en ambos aspectos podemos o se puede notar que sobre estas corporeidades es que se van articulando otros elementos que van deshaciendo la objetividad. ¿Cómo no puedes aceptar, en el caso de Tema Capulín, que las emociones influyen en tu salud, pero sí puedes aceptar, en el caso de San Pedro Itzacán, que son las emociones o la falta de conocimiento lo que mueve a la gente a vincularse con el lago y que finalmente esa es la consecuencia de su salud? Entonces, a mí lo que me parece es que no son contradicciones, sino que en realidad es coherente desde el punto de vista jurídico porque es un modelo lineal que funciona o que ya está preestablecido. Entonces, cuando estos modelos no son compatibles, es precisamente que se le da el sentido contrario o se hacen juicios contrarios a ellos. La que sigue, por favor. Y bueno, al hablar sobre sistemas de clasificación y sobre cómo las corporidades nos permiten ver estos elementos, considero que también nos deja entrever que se trata de una cuestión relacionada con lo que yo llamo flujo de conocimiento. ¿Por qué? Porque la pericial, el trabajo del perito, de las peritas, es proveer información al juez de un contexto determinado que lo más probable es que el juez no conozca o no vaya a visitar. Entonces, el perito o la perita trabaja como un intermediario que lleva esta información de las personas que viven en las localidades y lo lleva hacia el ámbito jurídico. Entonces, a partir de esta idea, es que yo separo o divido tres ámbitos: el ámbito etnográfico, el ámbito pericial y el ámbito jurídico, que son por los que se mueve el perito o el trabajo del perito en esos tres procesos. Y cada uno de estos ámbitos va a cumplir distintas funciones dentro de la dictaminación pericial. El ámbito etnográfico como tal es expresivo, en tanto que es donde se proporcionan los elementos que son susceptibles de análisis. Es cuando vas con la gente te va a proporcionar la información necesaria, te va a decir su sentir, cómo les ha afectado, y entonces a lo que nos lleva es que es el lugar donde se enuncian las experiencias situadas de las personas. Y estas experiencias nos pueden servir para reflejar los vínculos e intercambios entre las personas de esa localidad con las personas externas, pero incluso también con las personas que están introduciéndose como los peritos, por ejemplo. En el caso del ámbito pericial, considero que es una función sistemática porque la labor es seleccionar elementos de lo recolectado, articularlos, procesarlos y darles un sentido, entre comillas, objetivo, donde esta experiencia pasa a ser dato y se traduce y se confronta con lo que hay hasta ese momento. Mientras que en el ámbito jurídico tiene dos funciones, una interpretativa y una imperativa. Porque es imperativa en tanto que es desde el ámbito jurídico donde se legitiman los datos que presentan los peritos y las peritas de cualquier área de conocimiento. También es interpretativa porque incorpora estos datos, decide si hacerlo o no, ejerce una interpretación sobre la información presentada.
Y finalmente, pues también pauta la búsqueda de información desde un inicio. Como les comento, cuando se inician las periciales, o parte del proceso es que se entrega una lista de preguntas que hay que resolver sobre el problema a tratar, pero muchas de estas preguntas ya vienen orientadas sobre qué se espera obtener o qué se debería de obtener sobre esos resultados. Y una problemática aquí es que, por lo menos en los peritajes con los que yo tuve contacto, era muy evidente que los especialistas jurídicos no tenían un conocimiento muy profundo de qué es la antropología, entonces muchas de las preguntas realizadas eran más bien para psicólogos, para personas de derechos humanos y de otras áreas. Y aquí la cuestión es que estas preguntas parten desde ahí. El antropólogo puede aportar su expertise a esas respuestas, pero lo que les interesa finalmente es obtener la información que están solicitando. La información que tú agregas de más que no esté solicitada fácilmente puede ser rechazada. Entonces aquí la intención sería, yo considero, o que es lo que estoy tratando de desarrollar, es que la intención sería que los antropólogos, las antropólogas en periciales pudieran utilizar las corporeidades obteniendo estas experiencias corpóreas, corporeizadas, las pudiéramos sistematizar y darles una nueva forma para que puedan llegar directamente al ámbito jurídico en los términos que este ámbito jurídico pide. Entonces, por ejemplo, una de las críticas como recurrentes fue que no había objetividad de por medio, pero también porque no entienden cuál es el proceso como nosotros producimos ese conocimiento. O sea, ellos lo planteaban casi como si fuera a llegar a el lugar, preguntamos qué sentían, nos regresamos y les dimos esa información, cuando no es necesariamente de esa manera. Entonces, aquí la cuestión es que por un lado hay posturas que lo que tratan de hacer es cuestionar el derecho y tratan de, por ponerlo en ciertas expresiones, dinamitarlo y buscar la manera de encontrar otras alternativas. Y tenemos otra postura que también está como más enfocada en regularizarlo lo más que se pueda para que sea más fácil proceder dentro de él. Y a mí ambas posturas me parecen sumamente válidas, pero mi preocupación personal es qué hacemos mientras tanto con lo que tenemos a la mano. Hay situaciones que no van a cambiar pronto, como la reconfiguración del sistema jurídico, por ejemplo. Yo, por lo menos, yo que no estoy en antropología del derecho, lo veo como algo muy lejano, pero entonces, ¿qué podemos hacer para que las personas que están buscando la protección legal en estos momentos con el sistema que ya está vigente en estos momentos, cómo hacemos nosotros como antropólogos y antropólogas para que esta información de experiencia pueda procesarse en un dato que pueda ser legítimo? La que sigue, por favor. Y bueno, esto también nos habla sobre un punto que tiene que ver con cómo triangulamos o cómo trabajamos las fuentes, por un lado, y por el otro, cómo hay una percepción sobre el tiempo que está también relacionada a la idea de corporeidad. Porque lo que se solicita por parte de los abogados se le dota un poder de objetividad. Nos están pidiendo el análisis de un índice. Ese índice es la herramienta correcta y ya definida sobre la cual se va a dar la respuesta que requerimos. Entonces es una fuente jurídica
a la que se le otorga, yo considero un tiempo objetivo. También tenemos fuentes documentales, que es el apoyo a través de notas de periódico, otra clase de documentos, pero que desde el punto de vista jurídico se consideran que son relativas, porque en el caso de las notas de periódico, por ejemplo, se toma en cuenta o lo que se pone entredicho es quién produjo esa nota, cuál era el interés político de quien hizo esa nota, entonces por lo tanto no puede terminar de ser validado al 100% como sustento. Entonces también ahí hay un tiempo que se considera que es relativo. Y finalmente están pues las fuentes con las que siempre han trabajado los antropólogos y las antropólogas, que son las fuentes encarnadas, es decir, lo que obtenemos directamente del trato con las personas, pero curiosamente lo que se requiere es saber cómo se afecta a las personas tal o cual situación, pero lo que digan las personas de esa situación se considera que es subjetivo. Entonces, en ese punto es como la experiencia de la persona es relegada a un punto en el que solamente va a ser válida a través de su confrontación con herramientas o procedimientos técnicos que se consideren legítimos. Y aquí es que al trabajar o triangular entre estas tres fuentes, es que se da paso a la narrativa que se queda plasmada en la dictaminación y que yo estoy llamando tiempo pericial antropológico, porque es finalmente cómo se reconstruye este proceso o esta historia en, directamente en la dictaminación. Y bueno, la que sigue, por favor. Esto también nos lleva ahora a cómo, pues cómo yo entiendo que hay unos esquemas específicos que se producen desde el ámbito jurídico. La intención sería convertirlos en devenires para ampliar la mirada a otras posibilidades, pero también entender que estos modelos lineales que se utilizan desde el ámbito jurídico tienen resultados concretos, afectaciones concretas en las localidades. Y se trata de tres procesos. Uno de ellos es que los denomino como corporizaciones, porque es cómo la gente afectada por este modelo de corporalidad lo corporiza y lo refleja a través de tres maneras, que son la conciencia, la revitalización y el desdoble. La conciencia tal cual es cómo este proceso interviene en la vida de las localidades y cómo la gente va adquiriendo una autopercepción nueva sobre su lugar en el mundo. La gente, por ejemplo, de Temaca, decían que tenían una vida muy tranquila y de repente todo el mundo los conoce en los noticieros. Se convirtieron en noticia nacional, llegaron al extranjero y entonces una localidad que vivía muy tranquila pasa al escrutinio público. Y obviamente eso genera procesos en los individuos y entre ellos de quiénes son los temacapulinenses, qué es lo que nos distingue como temacapulinenses, y va generando toda una serie de autoconciencia, también de cuáles son nuestras prácticas, quiénes somos en relación a los otros y cómo nos ven los otros. Está la revitalización, que es cómo este modelo implicado de lo corpóreo en el espacio jurídico va generando formas de validación. En el caso de San Pedro Itzzacán, por ejemplo, que les platicaba, se partía de un modelo de lo indígena como arquetípico y finalmente lo que se logra es que las personas empiezan a desarrollar una preocupación por cumplir
esos criterios cuando sus sistemas de referencia de identidad no tenían nada que ver con lo que estaba pues entredicho en lo jurídico. Entonces hay una intención de recreación o de reactualización de nuestro lugar. Y finalmente, es doble, que esta idea está inspirada en el trabajo de Gabriela Gil, en un texto que escribió para el dossier de Raíces, y algo que ella proponía o propone en su trabajo es que como sujetos, los antropólogos y las antropólogas, no solamente somos uno, sino que somos varios en distintos momentos y de acuerdo con las personas con las que nos relacionamos. Y aquí precisamente es algo que entiendo también en las periciales y que puedo ver que tiene lugar, porque en el caso de Cantiles era muy notorio cómo para ellos estar en el ejido implicaba cierta forma de vida, cierta forma de códigos, cierta forma de relacionarse con el entorno, y salir a Nayarit, o sea, a la ciudad, cambiaba totalmente la manera como ellos y ellas se definían en ese espacio. Y los referentes eran totalmente, pues, distintos. Entonces, a estos tres procesos les estoy denominando corporización y sería una corporización de lo jurídico en su forma y ser de vivir su vida cotidiana, pues la que sigue. Y bueno, ya estoy en los últimos minutos, entonces voy a hablar súper rápido. Las corporeidades las relaciono directamente con dos dimensiones, o creo que es desde dos dimensiones que pueden ser entendido el flujo de las posibilidades que tienen como tal. Una dimensión es la simbólica y la otra es la material. La simbólica la entiendo que es aquella donde se plasma la realidad sociocultural y que cubre los aspectos vinculados con sus significados moldeados a lo largo de la historia, así como a la variedad de sentidos disponibles para su articulación. Entonces, como son significados o atributos que se otorgan a lo largo del tiempo, es que van a estar contextualizados y por lo tanto afectados de otros factores como puede ser el género, la política, la economía, y por el otro está lo material, que es donde se plasma la técnica y el dominio de los seres humanos sobre los recursos físicos a su disposición. En ella se expresa la creatividad y la capacidad para moldear una idea en un objeto concreto, y se observa su relación con el medio ambiente y los no humanos, además de objetivarse las ideologías y redes de intercambio. Es decir, una corporeidad como tal también tiene su aspecto material que se va a reflejar a veces no en el sujeto o en una persona concreta, sino en las relaciones que produce con otras cuestiones. En el caso de, por ejemplo, Temaca, se puede ver se me olvidó, en la peña hay un Cristo, pero en ese Cristo que está sacralizado como un espacio de la naturaleza, la gente deja marcas con cera, porque como el espacio es sagrado no lo pueden dañar, entonces hay gente que busca cubrirlo con cera, que no afecta como tal a la peña, pero si uno va y solamente viera la cera, de antemano lo que sabría es que ya hay una relación corporeizada ahí, porque implica el movimiento de la gente a ese punto, el hecho de llevar la cera y el hecho de darle cierto sentido. La que sigue, por favor. Y bueno, por último voy a hablar de las posibilidades que considero que nos da hablar de corporeidades. Corporeidades pues nos permite ir más allá de lo humano, nos permite hablar sobre las corporeidades animales, vegetales, otra clase de posibilidades, las corporeidades cyborgs, con los seres sagrados, etcétera. La que sigue, ya que en general lo que nos permite corporeidad es hablar de experiencia tal cual.
nada más es cómo esta experiencia atraviesa los cuerpos, tiene lugar en los cuerpos y es producida en las corporeidades. Por eso es que es un espectro sumamente amplio. La que sigue nos habla de relacionalidad porque finalmente nos habla de cómo estas corporeidades no solamente van a ser la de una persona, que es muchas personas a la vez, sino cómo estas corporeidades tienen lugar al configurarse con otras personas con las que se relacionan. La que sigue, pues también nos habla de estas mismas relaciones, nos habla de las relaciones con el entorno. La que sigue, por favor. Y también nos habla de una idea sugerida por la doctora Alejandra Aguilar, que es de las incorporeidades. Esos elementos que como tal no se podrían considerar que tienen un cuerpo o una corporalidad, pero que sin embargo tienen afectaciones específicas sobre las personas y se objetivan en lo corpóreo. Por ejemplo, en la imagen que se ve a la derecha se ve agua, se ve el horizonte con tierra, pero lo que no se toma en cuenta es que debajo de esa superficie de agua inundada por una presa hay un cementerio de los antepasados de una población. Y cuando pudimos acceder a él, que nos acompañaron algunas de las personas, la reacción en sus corporalidades fueron inmediatas. Muchos de ellos empezaron a llorar, otros empezaron a platicar sobre cómo sus familiares se encontraban ahí y después de tantos años podían estar sobre ellos aunque no los pudieran alcanzar. La que sigue, por favor. Y pues finalmente también nos hace entender que estas relaciones de corporeidades van más allá de lo humano, no se cierran solamente en eso, sino cómo establecemos esta corporeidad con seres animales y vegetales que siempre están interrelacionados con nosotros y que si tuviéramos esa mirada desde la corporeidad, yo considero que en los procesos jurídicos tendríamos un campo más amplio para entender cierto tipo de afectaciones. La que sigue, por favor. Y finalmente, pues esto nos habla, o a mí en lo particular, como punto en el que yo me encuentro ahorita de este trabajo, es en cómo hacemos para transferir este conocimiento, es decir, darlo no solamente a otros académicos, que es importante, sino también cómo les damos este conocimiento y lo convertimos accesible, pero también para manejo y aplicación de las personas de las localidades involucradas y de cualquier otra localidad que más adelante pudiera estar en esta clase de procesos. Y finalmente también la parte de traducción del conocimiento. Cómo volvemos nuestro conocimiento accesible a otros especialistas y cómo entendemos los procesos que ellos tienen para construir su conocimiento especializado para que nuestro conocimiento pueda ser insertado, porque a final de cuentas lo que considero como objetivo es permitir que experiencias que de primera mano serían rechazadas por considerarse subjetivas puedan ser tomadas en cuenta dentro de pues, los sistemas ya definidos por estos ámbitos jurídicos. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. La que sigue. Pues sí, ya sería todo. Entonces, les agradezco mucho a quienes estén conectados por escucharme y pues si tienen alguna pregunta o duda, la puedo responder con todo gusto. Muchísimas gracias, Daniel. Muy, muy interesante. En el espacio de Blue Jeans tenemos algunas participaciones, como la de Renato Franco, quien pregunta, además del ámbito jurídico, también las creencias religiosas crean corporalidades. ¿Cómo conjugar estas dos dimensiones en un peritaje antropológico? Tomando en cuenta que en ocasiones se contesta a los modelos de desarrollo de los que hablan, desde la religiosidad, por ejemplo, subsanando la creencia de una infraestructura de salud mediante chamanes, curanderos, brujos, etc. ¿Cómo le explicas a los juristas que las creencias religiosas también afectan el cuerpo?
Eh, no sé si quieres ir contestando de una vez o te leo la otra pregunta. ¿Qué opinas? ¿Te leo la Eh, otra de una vez? sí, ¿Sí? Bueno, y Arteaga Conde Celia nos comenta, muchas gracias por la exposición. Me gustaría si pudieras ahondar un poco en torno a cuáles consideras que pueden ser los aportes de los antropólogos cuando acompañamos procesos de peritajes, entendiendo que estamos frente a un sistema de justicia que dice ser objetivo y neutral, como lo que venías hablando, aunque sabemos que en realidad no es así. Entonces, Dani, pues si quieres podemos dar esta ronda y pues invitamos a los colegas y compañeros y compañeras que nos acompañan en el Blue Jeans a manifestar sus opiniones o preguntas. bueno, sobre la pregunta de Renato, sí, efectivamente también desde lo religioso se crean corporalidades. Entonces, ¿cómo les explicamos a los especialistas jurídicos que existe esta afectación por parte de las creencias religiosas? Más que nada, lo que yo he encontrado es que no puedes tocar un tema de manera individual o seccionada. Se tiene que contextualizar a través de otra clase de procesos. Por ejemplo, en el caso específico de lo religioso, que para ellos es completamente eh, rechazable por que no es objetivo, es cómo puedes lograr tú como especialista hacer comprender que hay dos procesos, uno de eficacia y otro de eficiencia. Es decir, a final de cuentas, la intención no sería argumentar, por ejemplo, en el caso de los chamanes, es que los chamanes sí están curando a estas personas, porque no, lo que yo he visto es que no es algo que comprendan o que intenten entender, sino más bien demostrar esta persona que dice ser chamán, porque se queda, siempre en términos jurídicos lo dejan todo en la ambigüedad. Puede ser o no puede ser, y es al mismo tiempo las dos cosas, hasta que no encuentres pruebas. Entonces aquí es como en el caso de lo que comentaba de la cera. Independientemente de si lo que creo practica la persona o experimenta la persona pueda ser considerado como verdad o no, hay elementos que van a respaldar, uno, que tiene eficacia esa práctica. En el caso de lo de la cera, la eficacia es que permite movilizar a una cantidad de personas. O sea, tú podrías decir que lo que se obtiene es verdad o no es verdad, pero no puedes negar que hay un reflejo social sobre las personas que los lleva a actuar de tal manera. Y también hay un proceso de eficiencia, porque efectivamente para las personas hay muestras de que hubo un resultado explícito. Cuando dejaban la cera con sus nombres, generalmente eran personas que pues estaban agradeciendo. Y el hecho ya de que agradezcan es una prueba de que hubo un intercambio que ellos consideran que fue exitoso. En el caso de, ya por ejemplo, de los casos que planteas, que son, perdón, con esta cuestión de brujos o de chamanes y curanderos, aquí tal vez sería plantearlo por qué tiene lugar esta institución, si se le quiere llamar así, de salud alternativa o de práctica alternativa a la que recurre la gente, cómo es que está inserta en el proceso histórico de esa localidad, que fue lo que la llevó a tener cierta legitimidad por parte de las personas que lo utilizan y pues también irlo demostrando. En el proyecto más amplio que estoy trabajando, estas ideas las conjugo un poco perdón, con trabajos de Talal Asad,
y de otros antropólogos como Magid, Yvonne Brocker, creo que es apellida, este, y en general lo que plantean es, muchas veces cuando hablamos de lo religioso se plantea como una dimensión etérea, basada completamente en la creencia que no tiene como esa capacidad de comprobabilidad. Sin embargo, hay relaciones de poder y lo que planteaba Tal al-Assad, perdón, es que finalmente la religión se construye en el mundo, no es algo que está en nuestras cabezas, es algo que de verdad tiene afectaciones y es sobre esas afectaciones concretas sobre las que puedes trabajar para dar elementos. Eso es lo que yo consideraría. En el caso de la pregunta de Celia, ¿cuáles consideras que pueden ser los aportes de los antropólogos cuando acompañamos procesos de peritajes, entendiendo que estamos frente a un sistema de justicia? Bueno, principalmente eso es uno de los puntos clave. ¿Cómo logramos abrir esta idea predefinida de objetividad y cómo logramos que los elementos que las mismas personas nos brindan puedan ser escuchados dentro de ese sistema? Yo lo que considero es, por lo que yo pude ver, identificar desde dónde parten los especialistas jurídicos para entender cómo ellos entienden el proceso que están evaluando. Porque no siento que baste solamente con comprender lo que hacen las personas de las localidades, sino insertar a los especialistas jurídicos como actores de ese proceso, porque ellos mismos se invisibilizan, porque son los sujetos que van a evaluar, son los sujetos que van a dictaminar, entonces pareciera que no tienen una injerencia en todo el proceso, cuando tú puedes revisar, por ejemplo, la batería, de nuevo, y checar cuáles son los presupuestos de los que parten. En el peritaje de Cantiles, el punto de vista predominante era totalmente urbano. La evaluación que se iba a hacer sobre el ejido y sobre las afectaciones del ejido eran totalmente urbanas y la conclusión a la que se iba a terminar este, era que las afectaciones que ellos tenían no eran tan grandes porque su forma de vida no era urbanizada. Pero cuando retrabajas los elementos que te dan los mismos especialistas jurídicos, nosotros lo que hicimos fue retrabajar la batería en términos de los elementos de vida de las personas y ya entendías que las afectaciones era, bueno, es que no repararon los caminos que dijeron que iban a reparar. Puede ser que la mayoría no tenga carro, si lo quieres ver de cierta manera, pero tú lo que no estás viendo es que por no haber hecho esta acción, esto le da como consecuencia a las personas que si quieren acceder a Nayarit para servicios médicos por picadura de alacrán, que era algo muy común, pues sencillamente no lo van a realizar. Entonces, yo creo que nuestro acompañamiento ahí es de dos modos. Uno, que así como podemos entender qué es lo que requiere la gente y entender cuáles son los procesos en los que están insertos, podemos entender también, identificar cuáles son los puntos establecidos desde lo jurídico para trabajar sobre ellos y lograr realizar ese puente o ese flujo entre ambos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Dani. Tienes también una pregunta, una intervención desde Aitza. No sé si Aitza quiere hacérsela directamente a Dani. Bueno, Aitza Calixto dice, muchas gracias por tu abordaje. Es muy pertinente para las experiencias de muchas comunidades que están ante el acecho de megaproyectos.
¿Podría la antropología médica haber apoyado sus hallazgos en torno a la tristeza? Quizás podríamos acompañarnos de los profesionales de la salud para robustecer esas interlocuciones estratégicas con esa corporidad estatal. Esa sería como la otra pregunta. Ok, Ok. Meao te felicita. Muchas felicidades, Daniel. Como siempre, muy pertinente tu aportación. Y Celia, pues te agradece nuevamente. gracias. Bueno, en esta pregunta de Aitza me dijiste, ¿verdad? Sí, Este, la cuestión es que sí puedes hablar con todos los especialistas. De hecho, yo lo que aprendí en esta experiencia es que lo mejor siempre es trabajar en grupos interdisciplinarios para permitirte ver otros aspectos que a veces no contemplas. Yo soy antropólogo y yo creo que la antropología nos da para todos los ámbitos de la vida, pero también lo cierto es que muchas veces escuchar la perspectiva de otros especialistas te abre otras puertas que no habías contemplado. Entonces, lo ideal sería que se conformaran grupos, yo pienso. La cuestión o el problema es que muchas veces en lo que se requiere por parte de los juristas, los abogados, proviene de ciertos especialistas en particular. Por ejemplo, cuando se trató de evaluar las afectaciones a las emociones de la gente en Chile, solamente se consideraban a los ejidatarios como sujetos de evaluación. Todo el resto de las personas que habitaban ahí no tenían un valor, o sea, tú podías meter información de las otras personas, pero a final de cuentas lo que interesa o lo que les interesa es que resuelvas la pregunta que te están haciendo. Entonces, ellos querían que se hiciera una prueba psicológica tal cual. Tú como antropólogo o antropóloga, desde la antropología de la medicina, de la salud o cualquier otra área, fácilmente podrías proporcionar la información, pero los especialistas jurídicos al final de cuentas lo que quieren es que se resuelva esa prueba por parte de alguien que esté certificado para realizarla. Entonces eso conlleva problemáticas porque muchas veces otra información que tú podrías dar o agregar termina siendo secundaria, terciaria, y ese es el cuestionamiento. Aquí yo lo que pensaría si me tocara realizar o estar en algún nuevo peritaje es qué vertientes puedes identificar cuando se plantean para pensar en las rutas metodológicas apropiadas y cómo construir el equipo adecuado que te permita resolver esos cuestionamientos. Creo que iría más o menos por ahí. Eso es más o menos lo que entendí que iba la pregunta. Gracias, gracias, Dani. por los comentarios. Dice Usneira que tiene un comentario. Te escuchamos, Luz. Hola, gracias, Dani. Mm, Te estaba escuchando y esta no es solamente la experiencia con el peritaje jurídico. Hay cantidad de bibliografía en estudios del desarrollo o sobre los desarrollos. Hay muchísimo de esto en antropología de la salud. Es muchísima la literatura y hay una literatura creciente sobre la política, sobre la evidencia, que cuestiona desde cómo se construye la evidencia, qué se toma como evidencia y los mecanismos contestatarios. Y hay grupos de antropólogos que han publicado cosas muy interesantes. Por ejemplo, también en cuanto a las emociones, para los casos que nos hablas, hay estudios muy interesantes sobre la economía racializada de las emociones en cuanto
los efectos que tiene en la salud, la racialización, y de esto hay evidencia médica. Entonces, lo que yo sugiero es que aunque muchas veces no hay evidencia, entre comillas, sobre un caso en particular, hay una literatura muy amplia de la que uno se puede agarrar. Y también en cuanto a lo jurídico, la forma en que muchos de estos casos se abordan y el peritaje se aborda en otros ámbitos es justamente tratando de hacer translaciones, pero al mismo tiempo que, digamos, es algo muy contestatario. Por un lado tienes el caso legal. Estoy pensando, por ejemplo, en Standing Rock, que es un caso que yo trabajé, y muchísimos casos aquí en Estados Unidos, pero también en Australia. ¿Cómo se abordan estos casos? Es entendiendo todo esto, pero al mismo tiempo yendo al asunto legal y de alguna forma tratando de descalificar el asunto legal, pero también viendo de qué te vas a agarrar. Por ejemplo, en el caso de Standing Rock fue toda una movilización. Obviamente los casos que tú estás discutiendo no son de este tipo, pero la gran mayoría de los casos que tienen lugar en este país no tienen ese tipo de movilización y de foro público y de participación de distintos públicos, pero lo que se hace es que escoges, en este caso escogieron el agua. Realmente no era un asunto sobre agua, era un asunto sobre soberanía nacional, perdón, sobre soberanía de Standing Rock, de los Lakota, que está reconocida por la Constitución, pero en ese momento, si querías parar el oleoducto, no es eso lo que vas a escoger. Entonces se convirtió en un asunto de peregrinaje y otras cosas cuando realmente no era el punto. No sé si me estoy explicando. A lo que voy es que lo que hacen muchos antropólogos en estos casos es algo muy estratégico. Y yo sé que posiblemente en un peritaje no hay el tiempo para ser tan estratégicos. No sé si me explico, pero en conclusión hay mucha literatura al respecto. ¿Me están escuchando? Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, y como último comentario sobre corporalidades, y yo creo que es el problema que tenemos muchas y muchos, es que aun cuando estemos siendo claras y claros sobre el abordaje que le vamos a dar a corporalidad o corporalidades, termina perdiéndose un tanto entre personas, sujetos. Es muy difícil. No sé si estás conmigo en eso, pero en algunas partes como que me perdiste en la operacionalización, digamos, no mantuviste desde mi punto de vista el argumento, pero además no eres el único y con respecto a muchos de los estudios que yo he leído, el tuyo hace una gran aportación, porque en muchas ocasiones corporalidades aparecen en el título, medio está lanzado en una que otra oración y ni siquiera se retomen las conclusiones. Así que felicidades. Gracias. Muchas gracias, Luz Neira. Quiero Bueno, juntar las preguntas, Caro, la tuya y la mía, si no hay nada más aquí en Zoom, para poder decir también las de Facebook. sí, sí. Y que Daniel haga un comentario final para el seminario en Zoom. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, si quieres, la haces tú primero, ¿vale? Adelante tú y ya de ahí yo retomo las de Facebook. ¿Sí? Ok, bueno, perfecto. No, Dani, simplemente creo que yo estaba pensando que en esto de los peritajes, eh, no sé hasta qué punto también sería válido, ¿no? Y por ejemplo, en este tema del desarrollo,
que últimamente en América Latina y gracias a los movimientos sociales, ¿no? Y los movimientos de pueblos etnizados, pues están erosionando esa categoría de desarrollo, ¿no? Como la única posibilidad de estar en el mundo, ¿no? Y pues lo vemos mucho en América Latina y lo que está pasando ahorita en Ecuador, ¿no? Con el buen vivir, ¿no? O el vivir bien, o como aquí en Colombia, como, bueno, el vivir sabroso, no quiero hacer campaña política, pero que sí cuestionan y ponen en el ojo del huracán, pues esta hegemonía sobre la concepción de la única forma de vivir lo humano a través de la discusión, o el discurso más bien del desarrollo. Yo, por ejemplo, pensaba un poco y pues recuerdo pues mucho del movimiento que surgió en Temacapulí, digamos un movimiento social también de resistencia y que es un movimiento también de resistencia a esta idea de desarrollo, ¿no? Que desarrollo se concibe solo con una forma, ¿no? Y se enuncia, digamos, desde estos aparatos ideológicos del Estado supranacional, como pues es el Banco Mundial y todos estos organismos, pero como, por ejemplo, no sé si ustedes en ese ejercicio, que yo sé, digamos que el sentido del peritaje puede llegar a ser otro, pero en última se construye conocimiento también, eh, estas nuevas categorías de tal vez del buen vivir, ¿no? De vivir bien, ¿no? Y cómo pueden empezar a erosionar como estas mismas baterías que están enunciadas desde este discurso del desarrollo y que tal vez no permiten entrar esas disidencias o esos ruidos, digamos, bueno, desarrollo no es solo que yo tenga un televisor en mi casa, o sea, ¿qué pasa cuando el agua está contaminada? Y efectivamente hay unas construcciones corporales cuando yo consumo agua contaminada, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto ustedes lograron o tú lograste en tu trabajo ver esas nuevas categorías o esas erosiones sobre este discurso del desarrollo. Y que pienso que tal vez pensándose en baterías disidentes contrahegemónicas, mirar ese nuevo conocimiento que ya se está legitimando y que ya también en el ámbito universitario se está teniendo en cuenta sobre estas concepciones del buen vivir y vivir bien, qué significa un buen vivir, qué significa vivir bien, y que creo que ese ha sido digamos, no sé si decirlo en estos términos, pero ha sido un poco el arma de los movimientos sociales para defenderse de muchos megaproyectos, más que todo como en minería, cuando buscan cambiar todas unas condiciones de población que efectivamente afectan su buen vivir en el discurso del desarrollo y resultan otros vivires. Entonces, no sé si ustedes alcanzaron a ver eso en ese trabajo y qué tan posible es que estos nuevos discursos, estas nuevas epistemologías un poco más disidentes, nos ayuden a construir otras baterías para recopilar esta información y hablar con el Estado, que es un poco lo que mencionaba Luz, ¿no? Digamos también de estos aportes de los movimientos sociales. Era eso, era como lo que se me movía. Gracias, Dani. Gracias. Yo solo entonces una puntualización a lo que decía Luz Nereida. Perdón que no ponga mi cámara, desde hace rato parece ser que no tengo suficiente internet, entonces pues se me sugería que debía quitar el video. Eh, Precisamente en el peritaje de Temacapulín, lo que sucedió fue que en la refutación, con lo que pudimos utilizar otros elementos para sustentar la tristeza, la enfermedad, fue precisamente los reportes de las enfermeras. Entonces, eso, digamos, se tomó precisamente de los profesionales de la salud y nos apoyamos en eso para poder sustentar que el asunto de la tristeza sí era médico. Lo que dice Luz Nereida, yo creo que tiene toda la razón. Hay que buscar elementos con los que dialogar con el sistema jurídico y con el Estado para que se entienda y hacer estos puentes de categorías y de lenguaje para poder utilizarlos a favor de quienes deseamos que tengan pues una mejor y más expedita justicia, ¿verdad? Entonces creo que eso sí es importante y yo con esto cierro para que Dan pueda responder y luego pasamos a las preguntas del Facebook. Ok, bueno, de lo que comentaban,
En el caso de Temacapulín y de San Pedro Itzecán, también hubo movilizaciones más amplias. Temacapulín pues es un caso internacional. De hecho tuvieron un foro internacional sobre el agua que se realizó ahí mismo en Temacapulín, y de hecho en el museo comunitario pues hay elementos de los distintos países que vinieron en su participación. Temacapulín es un lugar que tiene población migrante, es decir, cuentan con hijos ausentes, pero también ellos tenían el término de hijos adoptivos a todas aquellas personas que se involucraban en la defensa de Temaca, aunque no pertenecieran, perdón, al lugar. Entonces sí tuvo una amplitud muy grande. De hecho, pues también el presidente fue en varias ocasiones a visitarlos. Sin embargo, la estrategia que ellos utilizaron fue principalmente de difusión y creación de redes con otros grupos, a través de radio, prensa, programas de televisión, visitas a universidades para platicar acerca del tema. Y en el caso de San Pedro Itzzacán, que también es muy conocido por el alto índice de enfermedades renales, lo que ellos lograron organizar también fue generación de redes, pero ellos participaban a través de foros como el Foro Consultivo del Agua, Interamericano, perdón. Entonces, el tipo de movilizaciones como tal sí se daban y sí se generaban, porque a final de cuentas, algo que a mí me quedó en claro es que para las personas de las tres localidades, el peritaje antropológico y el juicio de amparo, en su totalidad, solamente son una estrategia de un montón de estrategias que tienen ellos. Entonces, el peritaje antropológico sí es importante, los procesos legales son importantes, pero también solamente son una de las múltiples opciones que ellos desarrollan para poder defenderse. Entonces yo lo que vi es, lo vamos a intentar de manera legal, si funciona de manera legal, que bien, pero al mismo tiempo no nos quedamos pasivos, sino que estamos actuando de manera constante para buscar otras estrategias que al mismo tiempo nos estén ayudando. Sobre las cuestiones de el buen vivir y otros modelos alternativos, sé que sí hay especialistas jurídicos, peritas que lo están trabajando, o sea, sí es algo que se está haciendo. En particular, yo no he tenido un acercamiento con esas perspectivas. ¿Por qué? Porque, como yo lo iba comentando en la ponencia, sé que son posturas importantes, pero yo lo que quiero, en lo que me enfoco es en el sistema que ya se está manejando. O sea, sé que se parten de distintos presupuestos o desde distintas posturas, pero un poco como lo decía la doctora Luz Neira, cómo identificamos la perspectiva este, que ya se está manejando y cómo la podemos tomar, y que era esto que también decía la doctora Alejandra, para poder crear estos puentes, y que lo conecto con este apartado de pensar en términos de flujo de conocimiento, que es una forma muy eh, reduccionista, si se le quiere ver, y muy cognitiva, pero finalmente es cómo entendemos este proceso de solicitud de una examinación, cómo se la va a evaluar y cómo es que va a ser aceptada en ciertos parámetros, y cómo tomando eso en cuenta podemos buscar la manera de ir metiendo la información. Sobre acompañamiento, hay un número,
de la revista de Zacatos, que fue del que les mandé la lectura de Yuri Escalante. Todo ese número tiene distintos casos y ahí es donde se reflejan más otro tipo de posturas para solución. Si no me equivoco, había un trabajo que, según recuerdo, era de Kirsch, que era el que abordaba un poco ese tipo de temas, Caro. Pero sí, sí se están haciendo. De hecho, hay muchos antropólogos y antropólogas que están en cuestiones de derecho y están buscando toda esta clase de alternativas. Por ejemplo, sé que en el caso de estudios sobre personas de grupos desaparecidos, han trabajado más con este tipo de alternativas o modelos epistémicos porque no termina de ser funcional como esta manera tan formalizada de abordar los peritajes. Y en particular sé también que la doctora Mónica Luna, que también tiene un proyecto sobre violencia feminicida, también se recurría a la conjugación sí del sistema legal, pero con otros proyectos epistémicos para entender las relaciones entre víctimas y victimarios, según lo último que yo supe de ese proyecto. Entonces sí, claro que sí hay, y hay un montón. De hecho, es un universo en sí mismo la antropología del derecho. Muchas gracias, Dani. Muy interesante. Te paso algunas de las preguntas que están en el Facebook para que las, las contestes en la medida de lo posible. Dice Paola Jaramillo, bueno, tienes muchas felicitaciones aquí. Y dice Paola Jaramillo Vázquez, ¿se puede considerar como la expresión del biopoder ejecutado desde el Estado a través de políticas públicas justificadas en un supuesto bien común en la que predomina el control de los cuerpos y las corporalidades atados a espacios y realidades fabricadas? Y si quieres te pongo la segunda, de Maricruz Romero Ugalde. Si pudiera profundizar con base en cada uno de los casos, si pudiera compartir quién o cómo se diseña la batería de preguntas y hasta dónde el peritaje antropológico tiene injerencia metodológica en la construcción y enriquecimiento para evitar las dicotomías planteadas como individual, colectivo, pasado, futuro, etcétera. Te dejo esas dos. Ok, entonces, perdón, la primera sería sobre si hay biopoder desde el derecho. Es más un comentario en realidad, que si se puede considerar como una expresión del biopoder, efectivamente en la que se predomina el control de los cuerpos y corporalidades en espacios y realidades fabricadas. Ah, ok, ya. Este, Desde esa perspectiva teórica sí se podría considerar y creo que hay todos los elementos para defender esa idea. Sin embargo, como yo lo planteo, creo que va más allá del biopoder, porque yo lo que pienso es que sí hay una regulación de los cuerpos a través de los esquemas corporales, pero no se está pensando en el cuerpo orgánico a afectar ni en las derivaciones sociales que tengan este control de cuerpos orgánicos, sino que, como les comentaba, estos esquemas, yo lo que veo es que se van construyendo a partir de elementos que están sueltos en la batería y que nos van dando cuenta de cómo es percibido desde el ámbito jurídico, pero que más allá de relacionarlo con ese control, yo pienso que lo que se está haciendo es tratar de procurar que se mantenga cierto tipo de corporeidad, de forma de vivir, o posicionamiento de las personas, porque se reproduce desde un derecho que pues pertenece al Estado-Nación, que tiene ciertos modelos de desarrollo, que tiene ciertas formas de cómo vamos a entender estas corporalidades en términos de modernidad, posmodernidad. Entonces,
sí entraría el biopoder, pero siento que es mucho más allá porque se trata de validar sentido de vida de las personas. Entonces, ya no solamente es, considero, que no solamente es esa determinación, sino cómo certificas o validas que cierta forma de vivir es legítima o no lo es. No sé si me doy a entender, pero es como la respuesta. Pues sí se puede analizar desde el biopoder y creo que sí quedaría ahí totalmente de acuerdo, pero creo que va más allá todavía de eso. ¿Y la otra cuál era, perdón? Y perdón, a lo mejor si era. La otra era sobre los tres casos, cómo partiendo de cada caso podíamos hablar de la configuración de las baterías. Bueno, Sí, eh, ok. sobre cómo en cada caso, cómo se diseñó o se diseña la batería de preguntas y hasta dónde el peritaje antropológico tiene injerencia metodológica en la construcción, enriquecimiento para evitar dicotomías planteadas como individual, colectivo, pasado y futuro. Bueno, aquí lo que pasa es que las baterías no las diseñan los peritos, se las entregan directamente los especialistas jurídicos y las van estableciendo de acuerdo al punto que quieren demostrar o que está en controversia. Es decir, por ejemplo, en el caso de desarrollo, en el caso del desarrollo en Cantiles, ellos ya partían de la idea de que había que comprobar si había afectaciones positivas o negativas de la construcción de la presa en la localidad. Ese era el objetivo. Entonces, las preguntas que se empiezan a vaciar o que se vacían en la batería, todas van encaminadas a contestar eso. Al final la respuesta se trata de sí o no, positivo o negativo. Entonces, ahí es donde uno ya va notando que existen estas dicotomías y lo que se logra hacer en cada una de las baterías es ir matizando poco a poco lo que se está planteando o que dan por sentado los abogados y se explica tal cual en las periciales, cómo se tuvo que modificar el índice de desarrollo, el índice de progreso genuino, porque estos índices no corresponden con el modelo de vida de la gente de Cantiles y se hacen estas adaptaciones. Se explica el procedimiento que haces, por qué lo haces, obviamente se justifica con bibliografía. Yo ahorita no estoy como citando nombres o referencias tanto, porque pues la intención es más bien como platicar la experiencia tal cual. Pero sí, o sea, uno va defendiendo los puntos que hace, ¿no? O por ejemplo, cuando se hablaba de la salud emocional y que se ingresa la parte de la enfermera en tema Capulín, igual también lo que se hace es, se pone la evidencia, pero se dice por qué es pertinente esa evidencia para respaldar lo que se está diciendo. Entonces, sí hay una justificación, tienes tu justificación teórica y al mismo tiempo das una justificación que se podría considerar legal de por qué fue pertinente hacerlo para resolver la batería. Y yo creo que esa es la parte que da un poco más de amplitud para que uno tenga más capacidad de acción para solucionar las cuestiones planteadas en los peritajes. Entonces, en el caso de San Pedro Itzicán, la batería era muy corta. Si mal no recuerdo, creo que eran aproximadamente 5 o 6 puntos a resolver. El principal era nada más, díganos si estas dos personas pueden ser consideradas indígenas o no, y cuáles son los elementos que tienes.
En el de Cantiles sí eran alrededor de 19 preguntas, creo que un poco más, según recuerdo. Y ese sí ya era un listado sumamente detallado de qué evaluaciones necesitaba que se hicieran para llegar a la conclusión de si había afectaciones o no. En el caso de Temaca también eran varias las preguntas y principalmente ahí lo que se quería era demostrar si había un vínculo del territorio con de las personas con el territorio, porque lo que se quería hacer con la gente de Temaca era trasladarlos a otros poblados para que se pudiera terminar de construir la presa. Y porque básicamente el punto era de vista, pues los movemos y ya, ¿no? O sea, pueden seguir teniendo su forma de vida en cualquier otro lugar. Entonces, por eso se tiene que demostrar, ¿no? Y ya cada necesidad, de la controversia, pues es lo que va orientando las preguntas que se vacían y ya el cómo se resuelven a nivel metodológico, pues es irlas analizando. Nosotros, con la doctora Alejandra, que fue quien dirigió los peritajes, lo que hacíamos era primero revisar las baterías, lo discutíamos como grupo, cómo podíamos responder, buscábamos a personas este, que nos pudieran dar más información, pero no era partir ya ahí de cero y hacerlo. Hicimos un trabajo de campo sumamente extensivo. Primero hicimos como alguna clase de primeros sondeos que nos permitían reconfigurar nuestra metodología. Teníamos una metodología de partida, pero sabíamos que esa no era la final que íbamos a terminar de utilizar, porque lo que intentamos era recuperar lo que nos decía la gente o las necesidades de la gente, o hay que recortar aquí porque esto no corresponde con el contexto, o vamos a tener que reducir esta parte porque las relaciones entre las personas como las estamos pensando no funcionan así. Y era como un trabajo de partir de un punto de cero, confrontarlo con un precampo, regresar, reconfigurar la metodología, volver a acudir a campo, ahora sí recolectar la información y en todo ese proceso irlo articulando con pues información teórica, información documental, información histórica. En el caso de San Pedro Itzicán, pues de hecho se hizo un trabajo de archivo bastante extenso por parte de la doctora Alejandra y pues algo que es cierto independientemente de cualquier caso es que mientras más evidencia o respaldo tienes, pues mayor peso das al argumento que estás tratando de demostrar y pues vas evitando estas dicotomías, no a través de su eliminación o de que consigas una fórmula para desarticularlas, sino más bien para plantearlas como tal. Está esta dicotomía que presupone esto, y nos impide ver este tipo de situaciones sobre el tema que quieres saber, entonces precisamente por eso es que tuvimos que integrar estos elementos más. Entonces, como que se concientiza que ahí hay una dicotomía sobre la cual hay que trabajar. Bueno, muchas gracias, Dani. Y yo creo que esta última, ya por cuestiones de tiempo, es una pregunta de Marcos Meneses, de nuestro público desde Facebook. Muchas gracias por la presentación. ¿Cuáles son los supuestos básicos que deberían incorporar o desarrollar? Creo que hay como un retorno. Los antropólogos para que sus peritajes no solo incorporen sus experiencias. Me gustaría que profundizaras un poco el concepto de corporizaciones. No me quedó tan clara la distinción. Ya como para Ok. cerrar. Sí, voy a empezar con el de corporizaciones. Con corporización, yo me estaba refiriendo a la manera como esta producción de los esquemas corporales desde el ámbito jurídico son tomadas por las personas de las localidades que están en la situación del amparo
y las hacen suyas. Es decir, estos modelos como tan generalizadores que están ahí, muchas veces no coinciden con la forma de vivir de las personas, pero las personas sí son conscientes de lo que se está esperando de ellos. Entonces, lo que pasa con esta corporización es que en el caso de Maca, aprenden cuál es el proceso en el que están y, por ejemplo, algo que se decía o uno de los argumentos que se utilizaba para querer inundar el poblado era pues son poquitas personas, se pueden mover del lugar, no va a pasar nada, ya casi ni vive gente ahí. Entonces, una de las cosas que empiezan a hacer es vamos a darle más vida a nuestra localidad. Vamos a reconstruir el arco, vamos a mejorar los espacios comunes, como un embellecimiento del espacio que lo hiciera así de sí estamos viviendo aquí. O sea, no es que haya mal estado. O por ejemplo, cuentan con una basílica y también era resaltar la importancia de esta basílica en su historia, resaltar sus conexiones históricas con el territorio desde la época prehispánica. Entonces, hay una conciencia de la situación en la que están que los va a llevar a actuar específicamente sobre esa situación. A eso le llamo corporización porque a estas acciones no se van a quedar solamente en es que embellecí el kiosco, sino que la vas apropiando también en empezar a habitar esos espacios precisamente para que haya vida o que haya esa clase de reflejos. Se empieza a invitar a gente, se empiezan a hacer ferias, entonces hay toda una dinámica de actividad que se genera para seguir promoviendo las relaciones en el lugar e incluso hubo gente que pues también se iba, que ya vivía en el extranjero y se regresaba a su localidad para defenderla. Entonces es un efecto claro de la situación que los lleva a accionar los cuerpos, las corporeidades. Entonces, esto es lo que sucede con parte de lo que llamo cuando este esquema, pues sabes que no es compatible, pero buscas las maneras de recrearlo y de adaptarlo a tu manera, o incluso esta cuestión de el desdoblamiento. Si requieres que yo sea de cierta manera en este momento, lo voy a hacer y lo voy a cumplir, pero en este otro momento voy a ser distinto, con esa conciencia de cómo me muevo por distintos espacios. Y a esas acciones derivadas las llamo corporizaciones. Y supuestos básicos para desarrollar, para que sus peritajes no solo incorporen sus experiencias. Mm, bueno, en realidad, ¿Cuáles son los supuestos básicos que debería? incorporar o desarrollar los antropólogos para que sus peritajes no solo incorporen sus experiencias. Pues más bien yo creo que es a la inversa, o sea, yo de lo que parto es que más bien la experiencia o la parte de la experiencia y la subjetividad ha sido relegada de las periciales y de los peritajes y que más bien es cómo logramos que colocar esas experiencias y esa parte subjetiva en términos que sean entendibles y legitimados en el espacio jurídico. En realidad, llegamos a ver otros peritajes y muchas veces son muy mm, técnicos en términos de me preguntan esto sí o no, digo sí o no y ya se queda ahí la información. Realmente creo que la parte complicada y creo que es lo que han trabajado muchos antropólogos del derecho es cómo logramos que estas entre comillas, otras experiencias, estas alternativas de vida, estas formas de conocimiento que no son legítimos tengan un lugar. Creo que ese es más bien el punto en el que se está trabajando ahorita para dar paso a un punto donde
los peritos no tengan que ser como quienes certifiquen, sino más bien que funcionen como intermediarios que acompañen a las personas de las localidades en esos procesos. Y eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Y bueno, les reiteramos nuestro más cordial agradecimiento a todos y todas los que nos acompañan cada tercer o cuarto martes de cada mes. El día de hoy bastante enriquecedor y bueno, creo que nos convocas y también nos presentas una experiencia muy interesante, ¿no? Que a mí me parece que hace parte un poco de lo que se puede llamar antropología aplicada y eso me parece muy pertinente para nuestro campo epistemológico. Y bueno, reiterar las gracias a Daniel por compartirnos este espacio, ¿no? Y estas reflexiones que enriquecen cada vez más nuestro seminario. A todos y todas, muchísimas gracias. Los queremos. Un abrazo. Muchas gracias.